¿Quieres pedir el puesto seguro dentro del kit digital? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. En una lista de reproducción te dejo aquí arriba en las tarjetas cómo solicitar el kit digital, básicamente para que te den esos 3.000 euros de ayudas y puedas gastarlos en el puesto seguro, es decir, en el ordenador. También para que puedas contratar otros servicios como presencia avanzada en internet o ciberseguridad o lo que tú quieras, que por cierto te aparece en la página del kit digital. Puedes echarle un vistazo. En este vídeo únicamente voy a centrarlo en el tema de los ordenadores y decirte que es muy sencillo. Verás que no tienes que hacer absolutamente nada más que ponerte en contacto, obviamente recabar información, tienes que estar espabilado y prestar atención a que tu kit digital no haya caducado. Esto es lo más importante. Por eso, como estáis viendo en mi pantalla, yo lo que quise era contratar un ordenador Dell, obviamente Dell porque todo mi equipo es Dell. Si tú, por ejemplo, estás interesado en otro, pues abres una pestaña nueva y pones, por ejemplo, HP, pones kit digital. Y bueno, pues entras a la página oficial. Hay soluciones de kit digital donde te ayudan con la subvención y te ofrecen algunos ordenadores, ¿vale? En fin, yo quería el ordenador Dell, ¿vale? Este ordenador de aquí, el Dell Latitude 3550. Le das a más información y cuando le das a más información puedes darle a obtener ordenador y te lleva a un formulario. En este caso es para el ordenador Dell, pero si tú, por ejemplo, quieres hacerlo para otro, pues el proceso es muy parecido. Tú rellenas un formulario, te pones en contacto con el agente digitalizador. En muchas ocasiones no es el oficial, por ejemplo en este caso de Dell no es Dell, sino que es una subcontrata que básicamente te provee el ordenador y te lo envía a tu casa, pero te pones en contacto con ellos y ellos son luego los que te hacen la oferta como autónomo o como empresa. Tú le das tus datos de empresa o tus datos de autónomo, en este caso tu DNI, y pueden registrarlo y hacerlo así de fácil. Bueno, tú rellenas el formulario, obviamente te darán una llamada, te explicarán un poco las condiciones, qué es lo que tiene, qué es lo que no. En este caso el ordenador está cubierto hasta 1.000 euros y luego tienes que pagar un 21% de IVA, es decir, 210 euros, eso de tu bolsillo que luego tú te podrás desgravar cuando haces la declaración de la renta. Mucha gente se está preguntando si luego este ordenador te lo puedes quedar y la respuesta es sí. Es importante leer la letra pequeña y en este caso también, bueno, pues preguntarle a los proveedores las condiciones del ordenador que te van a dar. Aquí pone en los 3 casos te pondremos en contacto con un agente digitalizador, que es lo que yo os comentaba, y deberás tener el bono kit digital, que es lo que te he dejado arriba en las tarjetas. Aquí eliges el perfil que tú tienes, que tienes 1.000 o 3.000 euros concedidos, y si no has solicitado, bueno, también te pueden ayudar en el proceso. Yo te recomiendo, bueno, que le eches un vistazo a la lista de reproducción. Yo ya lo he completado. Básicamente tuve una reunión con ellos donde me estuvieron contando un poquito en qué consiste. Les dije el ordenador que quería, ya que tienen un catálogo un poco, bueno, tienen 3 ordenadores, luego tienen uno de sobremesa, pero yo quería uno en concreto. Yo se lo dije, ellos me han lanzado la oferta, como estáis viendo en mi pantalla, y una vez lo tienes tenemos que acceder al documento. Para eso voy a tener que utilizar mis datos personales, mi firma electrónica, o registrarme con clave, que es un poco más sencillo. También te voy a dejar un tutorial aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo a cómo configurar clave en tu ordenador. Es básicamente para realizar gestiones digitales. Verás que es muy sencillo. Vamos a hacerlo, vamos a entrar, vamos a firmarlo y voy a ver con vosotros el documento para que lo veáis en detalle. Lo primero es revisar el contrato. Obviamente mis datos personales estarán censurados por privacidad, pero aquí aparece tu nombre con tu código postal y tal. Y lo que yo quería enseñaros es prácticamente aquí, donde pone precio y forma de pago. Para el desarrollo del servicio de computer establece un precio de 1.000 euros, impuestos no incluidos, lo que yo os comentaba, los 210 euros del IVA vamos a tener que pagarlos aparte. Y aquí dice el cliente se compromete a abonar a iComputer una remuneración adicional por aquellos servicios o características adicionales del hardware que no estén comprendidos dentro de la cuantía máxima. Hay posibilidad de adquisición del hardware asociado. Una vez finalice la fase 2 del servicio, que básicamente es lo que yo os comentaba, pues de eso, del año que te darán el ordenador como puesto seguro, el cliente podrá adquirir la propiedad del hardware previo al pago de iComputer por valor residual del equipo. En caso de que el cliente no efectúe el pago del importe residual acordado, iComputer podrá recuperar el equipamiento. El valor residual de compra del equipo se ascenderá a la cantidad de 1 euro, impuestos no incluidos. El presente contrato entrará en vigor el mismo día de su formalización. Y aquí pone que no comenzará el servicio puesto de trabajo seguro de kit digital hasta no contar con la información solicitada. Bueno, esto ya se lo he facilitado yo, la información solicitada, ¿vale? Aquí nos pone la localización física del sitio y vamos a darle directamente a firmar. Es importantísimo que le eches un vistazo a todo el documento. Yo fui muy concreto y quise preguntarles directamente si luego puedo quedarme el ordenador cuando pase este año de leasing. Bueno, es una especie de leasing el contrato que te hacen con el puesto seguro. Y yo les pregunté básicamente eso. Ellos me dijeron que sí, que pagando 1 euro, que se emite una factura cuando acabe este año, pues yo podré quedarme con el ordenador. Como es lógico, o sea, estamos utilizando una ayuda que nos han concedido a nosotros para mejorar nuestros servicios digitales. Es muy importante que lo preguntes. Una vez lo tenemos, le damos a firmar. Mientras lo hago, aprovecha a suscribirte y a darle un super like, me cago en todo. Tienes duda, también déjala en los comentarios o contáctanos por las redes sociales, intentaremos resolverlo lo antes posible. Bien, tigres, lo siguiente que te tiene que llegar
llegar es que el agente digitalizador ha iniciado y elaborado el acuerdo para la categoría de solución puesto de trabajo seguro. Dice, para acceder al espacio PYME, el portal de gestión del programa de Kit Digital, vamos a acceder a nuestro espacio. Vamos a acceder directamente y aquí vamos a necesitar hacerlo o bien mediante clave o bien mediante el DNI electrónico, que básicamente te enseñé a hacerlo en anteriores vídeos, pero si no sabes te dejo un comentario pues con el vídeo o aquí arriba en las tarjetas, como te he dicho antes, para que le eches un vistacito. En este caso vamos a darle a que somos el beneficiario, ya que es nuestro caso, nuestra situación. Vamos a darle a gestión de bonos, vamos a darle a estado y saldo. Vamos a acceder directamente, como os digo, bien por clave o certificado electrónico. Y aquí nos pone básicamente el importe comprometido. Como veis, yo tenía un importe concedido de 3.000 euros y el importe comprometido es de 1.000 euros. Para eso lo que tenemos que hacer lo siguiente es irnos a acuerdos y nos vamos a ir a en elaboración. Es un acuerdo que todavía no está firmado. Aquí está el número de acuerdo pendiente del beneficiario, que es nuestra parte, ¿vale? Aquí está el NIF de la empresa, importe de financiación es 1.000 euros y puesto de trabajo seguro, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Clic sobre KD00, el número que sea, vamos a hacer clic sobre él. Vemos aquí los datos, evidentemente el importe concedido es de 3.000 euros. Aquí están los datos básicos. Aquí obviamente viene todo descrito con el ordenador que hemos solicitado. Presta mucha atención aquí al ordenador que te han puesto, si es exactamente el mismo que tú has pedido. Y por importe del valor residual del dispositivo, que es básicamente lo que hemos acordado después de, bueno, finalizado el periodo. Aquí es el total del importe que vamos a tener que hacer, total del impuesto, el importe contrario, fecha del contrato es esta. Y por el cálculo del importe subvencionable, categoría por importe total, ¿vale? Tipo aplicable es el 21%, que es básicamente lo que viene estipulado del IVA. Aquí está la declaraciones responsables, que obviamente te lo tienes que leer. Básicamente es que ambas partes han suscrito un contrato privado de prestación, que no existe vinculación entre el beneficiario y el agente digitalizador. Bueno, en fin, te lo lees un poco todo. Vamos a decir que hemos leído y aceptado las declaraciones. Vamos a darle a aceptar. Para eso lo que vamos a hacer ahora es darle a firmar, ¿vale? Vamos a darle a firmar directamente, acuerdo a firmar. Os recomiendo que os lo descarguéis para que lo tengáis descargado, ¿vale? Lo podéis firmar con clave o con el DNI electrónico. Yo le voy a dar a firmar con el DNI electrónico, que es con lo que lo estoy haciendo. Y una vez le hemos dado, esto es lo que nos aparece. Básicamente ya lo hemos firmado. Vamos a darle a enviar, ¿vale? Y una vez lo hayamos enviado, el acuerdo indicado ha sido enviado al ADA para que continúe con su elaboración. Para el que no lo sepa, pendiente firmar. ADA es el asesor digital adherido que ha recibido el acuerdo firmado por el beneficiario pero no ha procedido a la firma. Este estado puede generarse también cuando un acuerdo es devuelto para su sanación. Bueno, bien, tigres, tras viajar en el tiempo y os voy a explicar por qué ya me ha llegado la confirmación de que está firmado por el ADA. Básicamente ese estado es cuando aún está pendiente de que Kit Digital confirme todo el acuerdo, ¿vale? Es decir, el servicio que ofrece Kit Digital. Entonces, nosotros lo teníamos congelado principalmente porque antes de contratar un ordenador tenemos que contratar otro servicio. Es decir, por ejemplo, yo lo tenía contratado el servicio de presencia avanzada, ahora que lo he contratado, y os voy a dejar un videotutorial en el primer comentario o aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo, bueno, pues ahora que lo he contratado, sí que me pueden procesar el tema del ordenador. Si tú no contratas previamente otro servicio, no te lo van a dar, ¿vale? Tiene que ir siempre como servicio secundario. Siempre en segundo lugar cuando tú vas a solicitar el Kit Digital. Entonces, una vez lo has solicitado y ya está procesado, aquí está el aviso PKD, programa Kit Digital, obviamente ya está formalizado, ¿vale? Con la empresa eComputer y te llega ese correo electrónico junto con otros dos que los tengo que tener por aquí, a ver si los encuentro, darme un segundito, vale, aquí están, y te dice que, bueno, no reply, tal, destinatario, con el concepto, notificación, validación del acuerdo, vale, te vas al otro y te dice más o menos lo mismo, básicamente te confirma lo que te estaba diciendo, lo del Kit Digital. En la página del Kit Digital nosotros encontramos básicamente en acuerdos firmados, y nos vamos a acuerdos y nos vamos a acuerdos firmados, el de eComputer y en este caso también el de presencia avanzada. En elaboración ya no aparecerán porque ya se han cerrado. Obviamente ahora solo tiene que llegar el ordenador y que lo empecemos a utilizar. Pero como veis, bueno, pues ya es un acuerdo firmado y acuerdo finalizado será básicamente cuando ya te llegue el ordenador y finalice el año de uso. Ahora ya es cuestión de que tú te pongas en contacto por correo electrónico con esta gente, obviamente pues les digas que ya está confirmado, ellos ya lo sabrán y te lo enviarán inmediatamente. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas o suscríbete para ver los mejores tutoriales de emprendimiento. Es para el próximo. Que vaya.